Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bueno contar con su presencia hoy por la mañana. Este es un nuevo día que ha hecho el Señor, un día en el cual el Señor hace resplandecer su rostro y su misericordia cada mañana. Así que darle la bienvenida a todos y bendecirles. Qué bendición contar con su presencia. Y bueno, ¿qué le parece si oramos antes de comenzar el culto? Antes de predicar su palabra, y también oremos para que el Señor bendiga, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, aunque estamos en tiempo de cuarentena, cada uno en su casa, pero cada uno separando aquella ofrenda, aquel diezmo para el Señor, porque sabemos que el diezmo y la ofrenda es totalmente una cobertura, es una protección ahorita, y siempre lo ha sido, pero ahorita más por el momento que estamos viviendo. Creo que el diezmo y la ofrenda se constituyen, en un arma poderosa que el Señor nos ha dado. Amén. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, dándote gracias en esta mañana. Gracias por un día más. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias, papá, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, para que esta mañana sea una mañana de bendición, sea una mañana de gloria, sea una mañana de honra, sea una mañana, Señor, en la cual tú nos hables, Señor, poderosamente. Padre, mira, Señor, que este tiempo es un tiempo, Señor, de preparación. Padre, venimos orando, dándote gracias, Señor, por tu provisión. Igualmente oramos, Señor, por cada diezmo, por cada ofrenda, Señor, que han separado mis hermanos, Señor, que han hecho, Señor, de sus casas unos casas, Señor, de altares, Señor. Padre, que ahí, Señor, ellos tienen, Señor, ese alfolí, Señor, en el cual depositan ese diezmo y esa ofrenda, Señor. Porque, Señor, conforme lo dice tu palabra, que de todo, Señor, de lo que recibimos, Señor, la 10ª parte es tuya, Señor. Es por eso, Señor, que la separamos para ti, Señor. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, por cada persona, Señor, que hoy nos permite llegar hasta sus hogares, que hoy nos permite, Señor, el poder, Señor, compartir tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, como les decía, hoy es un día maravilloso. Y bueno, hoy nos toca continuar. Yo no sé si usted se acuerda que hace 15 días le pusimos como una pausa a un tema. Y el tema que veníamos compartiendo, debido a que la semana pasada fue día de Santa Cena, fue culto Santa Cena, entonces dijimos vamos a ponerle una pausa, pero dijimos vamos a continuar dentro de 15 días. Entonces el tema que hoy queremos compartir o seguir compartiendo es la sombra del anticristo. Entonces esa sería como la segunda parte de la sombra del anticristo. Y yo no sé que si usted se recuerda dentro de sus apuntes, y que si no, apúntelo por ahí, vamos a ir al libro de Daniel. Recuérdese que el libro de Daniel es como quien dice la sombra del Apocalipsis del Nuevo Testamento. O sea, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y por eso es tan importante, y yo se lo decía hoy hace 15 días, que hay que estudiar mucho, así como lo veníamos haciendo el día de ayer en el discipulado. Hay que estudiar mucho el libro de Apocalipsis, y por eso venimos enseñando los sábados partes del Apocalipsis, y hemos hablado y estamos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero hoy nos toca compartir el tema de la sombra del anticristo. Y vea que vamos a ir a Daniel. Daniel 11:21, leo para ustedes, dice así, dice: en su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a artimañas usurpará el trono. Ve qué importante la palabra que traemos en esta mañana. Daniel 11 me viene a traer luz. Recuérdese que el Antiguo Testamento es sombra de lo que vamos a vivir o lo que estamos viviendo en el Nuevo Testamento. Vea que dentro de esta sombra, dentro de esta revelación, dice que en el lugar del Señor reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino. ¿Cuál reino? El reino del Señor, cuando la gente se sienta más segura. Voy a detenerme ahí. ¿Por qué
es tan importante esta palabra y por qué tenemos que hablar ahorita de la sombra del anticristo? Bueno, mencionábamos hace 15 días que estamos hablando de la sombra del anticristo porque ciertamente ese personaje, por decirlo así, se va a manifestar ya en cuerpo físico en la etapa de la tribulación y de la gran tribulación. O sea, en aquellos 7 años que me menciona la Biblia, en los cuales esos 7 años la iglesia no va a pasar ni por la tribulación ni por la gran tribulación, sino que la iglesia antes de esos 7 años se va a ir en el arrebatamiento. Pero vea qué importante, porque dice aquí que en su lugar reinará, o sea que en lugar del Señor reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, o sea que va a querer un reino, pero él no es digno de ser rey, pero que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura. Yo le hice una pregunta hace 15 días y se la vuelvo a hacer ahorita. ¿Cómo está la humanidad mundial ahorita? ¿Se sienten seguros o se sienten inseguros? Yo creo que la mayoría se siente insegura ahorita. La gente no sale segura a la calle. La gente ahorita, usted vaya al supermercado y tal vez está haciendo fila usted y está guardando el 1,80 m, los 2 metros que se dice de precaución, de aislamiento social, y vaya que la persona de adelante o de atrás, aunque esté a 2 metros, aunque esté a 1,80 m o 1,5 m, estornuda y usted se siente segura o seguro. No. Pues inmediatamente vuelve a ver y casi agarra desinfectante y se baña en desinfectante, ¿no? Que no es lo correcto. Y lo que estoy haciendo es una broma, porque alguien dijo por ahí que si tomaba algunas cosas, pero no lo voy a decir. Pero, ¿qué le quiero decir? Ahorita la humanidad está insegura. El asunto es que la humanidad, porque ya ahorita no podemos detenernos y nada más quedarnos hablando del virus, sino tenemos que avanzar y qué va a ocurrir de aquí en adelante. Y yo creo que aquí el Señor trae mucha revelación de qué va a ocurrir. Porque va a llegar un punto la humanidad en la cual se va a sentir otra vez segura. O sea, que la gente va a desear volver a la normalidad pasada. Le tengo noticias. Todo el mundo cambió de aquí en adelante. De aquí hasta que la iglesia del Señor Jesucristo parta a esta tierra, todo cambió. Nada va a volver a ser igual a los años pasados, ni a los meses pasados, ni a los días pasados. Nada. Se va a tratar de llegar a una normalidad, llamémoslo una normalidad presente, pero no va a ser la misma normalidad que teníamos antes. El asunto es que dentro de todo eso que se va a caminar de aquí en adelante, la humanidad va a llegar a un punto de sentirse segura. Y en ese momento es cuando este personaje se va a hacer manifiesto físicamente. El asunto es que estamos hablando de la sombra del anticristo, y si estamos hablando de la sombra del anticristo, estamos diciendo que el espíritu del anticristo ya está operando. Ya le vuelvo a decir, el anticristo es un espíritu, pero también es una persona. El espíritu ya está operando. Ahorita ya está operando. Y ese espíritu está montando toda una plataforma para cuando llegue y se establezca aquella persona física, ya la humanidad lo llegue a ver normal, lo llegue a aceptar y más bien casi lo llegue a proclamar, casi a desear que se haga manifiesto. El asunto es que el espíritu de ese anticristo ya está operando. Y por eso es que hablamos de una sombra, de algo que es espiritual, pero que ya está operando. Entonces sigamos. Dijimos que parte de la sombra del anticristo, y hablamos de Daniel 8:24, y no me voy a detener, nada más que dijimos, y estoy haciendo un pequeño repaso, y yo creo que estoy durando mucho en la introducción, un pequeño repaso de que su poder va a ser muy grande. El poder que va a obtener ese personaje que habla la Biblia del anticristo, su poder no va a ser pequeño. El asunto es que ya ahorita ese espíritu tiene poder. Y lo más extraordinario es que su poder lo va a trabajar a través del engaño. Por eso hablamos también de Mateo 24, y no lo voy a leer ahorita, sino que usted lo va a buscar en su casa, cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo, Jesús, ¿cuándo va a ser
tu segunda venida? ¿Cuándo es que vas a volver? Y Jesús les contestó, no les dio una fecha, no les dio una hora, no les dijo qué día, sino le dijo Jesús, mira que nadie los engañe. El asunto es que este espíritu del anticristo tiene poder. Y ese poder lo va a utilizar a través del engaño. Hablamos también, y voy nada más a hacer un repaso, que en 1 Juan 2:18 hablamos, y tal vez lo voy a leer, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí casi es el versículo base para enseñar sobre la sombra del anticristo. Vea que dice aquí que vamos a conocer que estamos viviendo los últimos tiempos porque han surgido muchos anticristos. Esos anticristos que me hablan en 1 Juan 2:18 es gente que se ha dejado manipular por ese espíritu, viene y lo toma y entonces se convierten en muchos anticristos, pero no es el anticristo total o el anticristo general que habla la Biblia, sino que son muchos que van a ir a andar ahí en los tiempos finales, cayendo en doctrinas de error a la iglesia misma, para que la iglesia se aparte su mirada del Señor. Entonces, sigamos. La palabra anticristo dijimos que estaba compuesta por dos, anti y Cristo. ¿Qué anti significa opuesto? O sea, este espíritu del anticristo siempre va a ministrar o va a tratar de trabajar en la gente en que trabaje en oposición al Señor. Todo aquello que usted oirá ahorita, que se manifiesta y que va en contra, o sea, en contraposición a todo lo que es la Sagrada Escritura, todo lo que es en contra del Señor, eso es anticristiano, anticristo. Entonces, sigamos. Hablamos también en Juan 10:10, que dice la palabra, que el ladrón solo viene para robar, para matar y destruir. Y dice la palabra que el Señor ha venido para que todos tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ese espíritu del anticristo ahorita está operando tanto para robar, matar y destruir, pero más que todo aquella área espiritual. Y lógicamente también afectando el área espiritual va a afectar el área natural, o sea, el área física. Este espíritu anticristo ahorita está robando, y está robando la fe, y está robando el poder creerle al Señor. Está matando aquella parte espiritual. Recuérdese, cuando usted y yo conocimos al Señor Jesucristo, ocurrió algo maravilloso, y no solo lo conocimos, sino que lo recibimos en nuestros corazones. Fue que aquel espíritu muerto que habitaba en nosotros resucitó, o sea, ocurrió todo un milagro en aquel ser tripartito, ¿no? Que el espíritu estaba muerto, el alma gobernaba y el cuerpo hacía lo que el alma le dijera. Mas ahora aquel espíritu que está en nosotros vino, el Espíritu Santo del Señor, y nuestro espíritu revivió, resucitó, y ahora ya no gobierna el alma, sino gobierna el espíritu. Pero el espíritu, el anticristo, va a tratar de matar la obra que hizo el Señor y va a tratar de destruir. Y aquí es un tema que ahorita está siendo muy fuerte. ¿Por qué? Porque este espíritu del anticristo está operando en destruir la fe, en destruir el creerle al Señor, en destruir aquella relación que uno tiene con el Señor. Pero también recuérdese que como es un espíritu, es una sombra de lo que va a ocurrir más adelante, que más adelante va a ser físico. Ahorita está destruyendo hasta familias, está destruyendo personas. Ahorita aquella parte espiritual la está destruyendo y se está reflejando en la parte física, en la parte natural. Y eso más adelante lo vamos a tocar, ¿sí? Entonces, algunas formas de las cuales actúa ese espíritu del anticristo. Dice, ese espíritu, así como la parte física, que ya le dije, se va a manifestar en la etapa de la tribulación, va a tener autoridad sobre los hombres. Ahorita este espíritu del anticristo lo que está trabajando es tratando de tener autoridad sobre la humanidad y, cuidado aquí, también sobre los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque ya dijimos que este espíritu tiene autoridad y él quiere ejercer autoridad
precisamente sobre los hombres. Este espíritu del anticristo se recuerda cuando enseñamos también que ya están cabalgando los 4 caballos del Apocalipsis. Y recuérdese que hay varios caballos que no tienen jinete, nada más uno de ellos tiene jinete. Este espíritu del anticristo opera mucho sobre el caballo blanco. ¿Por qué? Porque él está ahorita trabajando en tener autoridad sobre los hombres, pero lo va a hacer muy sutilmente. Vea lo que dice Apocalipsis 13:7. Busquen en su Biblia Apocalipsis 13:7. Leo para ustedes y dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vea que este espíritu no es cualquier espíritu. No estamos hablando de cualquier espíritu. Recuérdese que en el mundo espiritual, así como en el reino de los cielos hay rangos, así también en el reino de las tinieblas hay rangos. El asunto es que aquí no estamos hablando de cualquier espiritillo. Estamos hablando del espíritu del anticristo. Y él tiene mucha autoridad porque vea que se le dio autoridad para gobernar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso ahorita hay que cuidarse mucho de ese espíritu y hay que utilizar mucho el discernimiento porque ya está operando ese espíritu. Y aquí hay que ponerle mucho cuidado a lo que está ocurriendo a nivel mundial. Cuidado, usted se me va a ir por aquello que mucho brilla, pero no es del Señor. Puede ser que se hable muy bonito y todo, pero también le puedo decir que aunque hable muy bonito, puede estar operando el espíritu de anticristo ahí. Tengamos mucho cuidado, porque vea quién le dio la autoridad. Y me recuerdo que esto lo vimos hace 15 días. ¿De dónde proviene esa autoridad? Porque tal vez aquí nace una gran pregunta. ¿Y quién le dio tanta autoridad? ¿Cómo es posible que llegue a gobernar naciones enteras? Porque en aquel momento, cuando ya se haga presente físicamente, que yo creo, y creo que los consiervos, los ministros que pertenecemos al ministerio de Benecer, creemos lo mismo, ya esa persona ya está habitando, o sea, ya está aquí en la tierra y no es un niño, ya es una persona adulta. Lógicamente, hay varios candidatos ahí que uno puede ir viendo, que uno no puede decir ese es porque no, sino porque va a ser muy, muy específico su comportamiento, su forma de ser y todo, pero sí ya está habitando en la tierra. El asunto es que el espíritu, que después va a hacerse aún más presente en esa persona, el espíritu está operando. El asunto es quién le dio autoridad a este espíritu y quién le va a dar esa autoridad para conquistar naciones, pueblos, tribus. Pues vea lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13:2. Dice que fue el mismo diablo el que le dio o le cedió el poder al anticristo. Dice Apocalipsis 13:2. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, aquí interesante, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Vean que el enemigo, y siempre lo hemos enseñado, evoluciona. Tal vez no utilicemos la palabra evoluciona porque no me gusta mucho, pero bueno, el enemigo lo que hace es involucionar. Pero si usted encuentra al enemigo en el Génesis, usted lo encontrará como una serpiente, como una culebra. Pero si lo vemos en el Apocalipsis, ya no está como serpiente, sino lo encontramos como un dragón. Él evolucionó. Ya le dije que no me gusta la palabra evolucionó, pero es para que se entienda. Evolucionó, o sea, cambió, avanzó. Es diferente ver una culebra, una serpiente, a ver un dragón. Son dos cosas diferentes. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo tiene que evolucionar, tiene que avanzar, tiene que caminar a un nuevo nivel. La iglesia no se puede quedar igual. Y la iglesia, y me sorprende mucho porque el día de ayer hablaba con mi esposa y me decía, mire, es que la iglesia tiene que madurar.
Y la iglesia tiene que crecer porque el Señor no viene por una iglesia niña. La iglesia por la cual viene el Señor Jesucristo es una iglesia madura, una iglesia que creció, que avanzó, que fue a un nuevo nivel, que discernió, que supo que era bueno, que era malo, que pudo discernir y saber que era de Dios y que no era del Señor. El asunto es que el enemigo evoluciona. Entonces la iglesia tiene que evolucionar. ¿Por qué? Porque no nos estamos enfrentando a cualquier espíritu, ya se lo dije. Vea qué interesante, porque le dieron el trono, le dieron el poder, le dieron autoridad. 3 elementos claves. 2. Vea que venimos hablando, y dice Apocalipsis 13:2, que y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y ahí fue donde quedamos hace 15 días. Entonces, vamos a ver por qué es que la Biblia me habla de que era como un oso, que sus pies, ¿qué decía? Como de leopardo. ¿Qué más me dice la Biblia? Que su boca era como la de león. Entonces, cuando a mí la Biblia me habla que era como un oso, es porque el oso tiene la capacidad de devorar. Segunda de Reyes 2:24. Leo para ustedes y dice así. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Vea qué interesante que los osos, hablando en el mundo espiritual, van a salir cuando alguien viene y profiere una maldición sobre tu vida. Y ahí es donde viene ese espíritu del anticristo a operar. Cuando se dice, y leo específicamente, conforme lo veníamos leyendo en Apocalipsis 13:2, dice que sus pies son como las del oso. ¿Usted ha visto las garras que tiene el oso? Totalmente un oso está casi diseñado para devorar, para destruir. Y aquí la Biblia me enseña que a través de una maldición salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 muchachos. Vea lo que puede hacer el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ahorita está trabajando en despedazar. Por eso leíamos la palabra de que decía, a ver, que el enemigo viene para hurtar, para destruir, para matar. Este espíritu del anticristo ahorita está despedazando mucha gente. El problema es que la gente se deja manipular y se deja usar. Y a través de las maldiciones creen que maldecir es cualquier cosa. Y no, en nuestra boca hay poder. Y alguien viene y maldice y le está abriendo puertas a ese espíritu del anticristo, que no es cualquier espíritu, ya lo dijimos, y que a través de esa maldición va a venir como un oso a destruir aquella vida, a destruir aquella persona, a destruir aquella familia. Por eso tenemos que estar muy alertas ahorita. Estar alertas de venir y cortar y destruir toda maldición que ha venido sobre tu vida, sobre tu hogar, en el nombre de Jesús. Hay gente que dice, ay, fue una broma, lo que me dijeron fue una broma. No, ninguna broma. Nada de lo que ocurre ocurre por ocurrir, ni son bromas. Eso es algo muy serio. El mundo espiritual existe. Y si alguien te maldijo, pues Dios te ha dado la autoridad, una autoridad mayor que la que opera en ese espíritu, el anticristo, para poder venir y romper y cancelar toda maldición en el nombre de Jesús. Pero si usted se queda ahí, viendo, como diría alguien por ahí, viendo para el cielo, diciendo, no, eso no me va a afectar, téngalo por seguro que sí te puede llegar a afectar. ¿Por qué habla la Biblia que es como un leopardo? Vea que dice que vi que era semejante esa bestia a un leopardo. Un leopardo lo vamos a encontrar en Habacuc 1:8. Dice, sus caballos serán más ligeros que los de leopardos
y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, y vendrán de lejos sus jinetes, y valorarán como águilas que se apresuran a devorar. Pero vea qué interesante lo que dice Habacuc, que sus caballos serán más ligeros que los leopardos. Un leopardo tiene la característica que se mueve con sutileza y con rapidez. Por eso ese espíritu hay que poner mucho cuidado a lo que está ocurriendo ahorita. Porque ya le dije que el espíritu del anticristo está operando. Pues el asunto es que el espíritu del anticristo se va a mover con sutileza y con rapidez. Por eso ahorita, no podemos quedarnos en una etapa de conformismo, casi de comodidad. No. Cuidado con la comodidad y con aquella pasividad espiritual. Ahorita hay que accionar, hay que moverse. ¿Por qué? Porque el enemigo anda corriendo, el enemigo anda trabajando horas extra para que la mayoría de gente se vaya a la tribulación y a la gran tribulación, que era un tema que ahora, el día de ayer conversábamos un poquito aquí en la casa y hablábamos sobre ese tema. ¿Qué va a ocurrir en aquella etapa? ¿Por qué el enemigo está trabajando tanto ahorita en meter la mayoría de gente a la tribulación, a la gran tribulación? Porque en aquella etapa, ciertamente, todavía ahí puede haber salvación, pero no va a ser tan fácil como ahorita. Ahorita yo diría que es un tiempo de misericordia, y gracias a Dios por este tiempo de misericordia, y que no es tan difícil la salvación. Pero en aquel momento, yo de verdad admiro, no admiro, porque no es que admire, pero sí me llama sobremanera la gente que tal vez ahorita está pensando y dice, voy a seguir aquí normal. Al fin y al cabo, que si no me salvo ahorita, me salvo allá. Yo diría que allá va a estar sumamente difícil. Por eso, ahorita, mucho cuidado con el espíritu del anticristo. Cuidado con esa sombra que está ocurriendo ahorita. ¿Por qué? Porque se está moviendo con sutileza y con rapidez. Vea que era como un leopardo. Y ese leopardo, para decirlo así, un leopardo cuando ve su presa, ténganlo por seguro que va a ir detrás de esa presa. Y lo va a hacer rápido. Qué torta ahorita que algunos, durante todo este periodo de cuarentena, porque indudablemente todo lo que ha sido lo virtual, lo cibernético, todo ese tema, mucha gente se ha concentrado en eso. Pero cuidadito, la gente se ha concentrado más en eso que en el Señor. Hay un tema por ahí que yo creo que lo conversamos el domingo pasado y hablábamos de que la gente está esperando, y es un tema que también lo tengo como 5 temas que quiero desarrollar y los voy desarrollando, que es el avivamiento final. Hay gente que dice, pero ¿cómo es que ya hablan de que el Señor ya viene, que el arrebatamiento va a ocurrir en cualquier momento, si no ha venido el avivamiento final? Si dice la palabra que en todo el mundo se va a predicar el santo evangelio del Señor. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿qué está ocurriendo ahorita? ¿Cuál es el alcance que tiene la iglesia del Señor Jesucristo ahorita? Que si todos estamos predicando vía virtual, ¿cuántos mensajes que si cuando llega el día domingo, a mí en las redes sociales comienza a salir un culto, 8 cultos, 8 cultos y 8 cultos, y un montón de cultos, y qué bendición? Entonces, prácticamente estamos llegando a todo el mundo. Aquel que diga ahorita que no quiere oír palabra del Señor o no tiene los medios para oír la palabra del Señor, yo digo, qué difícil, porque ese es un tiempo en el cual estamos viviendo un avivamiento. Aunque usted no lo crea, estamos viviendo un avivamiento. Yo creo que ya está ocurriendo el avivamiento final y lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Si no, titulemos qué es lo que está ocurriendo ahorita. Si no es un avivamiento. ¿Cuánta palabra está ahorita predicándose? ¿Cuántos ministros de parte del Señor están predicando la palabra? Mire, incontable. La palabra ahorita, abunda en las redes sociales más que en otro tiempo. Entonces, cuidado con este espíritu que es rápido, que está accionando rápido. Sigamos, porque si no,
verdaderamente. Dice también, dijimos, primeramente hablamos del oso, pero no hablamos del león. Yo sé que el hablar de león, muchos llegarán inmediatamente a su mente aquel pasaje que habla sobre el león de la tribu de Judá. Pero aquí cuando se habla de león, no precisamente es el león de la tribu de Judá, y para eso vamos a ir a 1 Pedro 5:8, que dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A mí me gusta y me gustó mucho escuchar a un pastor que dijo lo siguiente, en relación a 1 Pedro 5:8. Dice: si usted no quiere que llegue este león rugiente a su vida, no huela carne, porque el león siempre va a llegar donde hay carne. Y siempre fue algo que quedó dentro de mi corazón, dentro de mi ser, cuando dijo esas palabras. No fue una gran prédica, no fue aquel mensaje que usted diga, wow, qué mensajote, ¿no? Pero me caló eso. Yo dije, de verdad que lo que está diciendo este varón es cierto. Que si uno ahorita tiene que cuidarse, es de no andar en la carne. Y cuando hablo en la carne, estoy hablando del pecado, muy específicamente. ¿Por qué dice? Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros no olemos a pecado, si nosotros no olemos a carne, y más bien que nuestra fragancia sea una fragancia espiritual, déjalo por seguro que ese león rugiente no va a llegar. Y tal vez usted dirá, pero ahí está hablando del diablo. Sí, recuérdese quién le dio la autoridad a ese espíritu del anticristo, si no fue el diablo. Por eso la Biblia habla de que tenía apariencia de león. Entonces, ahorita son tiempos de santidad. Ahorita son tiempos de consagración. Ahorita son tiempos de buscar al Señor. Son tiempos de velad. Son tiempos de búsqueda del Señor. Amén. Pero sigamos. La Biblia también me enseña, que hablando específicamente del espíritu del anticristo, y ya hablamos de esos tres temas que habían quedado inconclusos la vez pasada, hablamos también de que este espíritu, muy, muy importante, y vayamos a Apocalipsis 13:18. Dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hoy no me voy a referir específicamente al 666, sino más bien eso lo voy a hacer en el discipulado. Así que le invito a que nos vea los sábados en el discipulado. Pero me voy a referir específicamente a las características de cómo es que opera el espíritu del anticristo. Primeramente vamos a decir que ese espíritu va a operar y va a tener, como quien dice, un corazón de bestia. Y eso está en Daniel 4:16, apúntelo y usted lo busca en su casa. Dice que su corazón será como una bestia. Y cuando decimos que su corazón va a ser como de una bestia, es que no tiene sentimientos. Y si el corazón es como una bestia, conforme a Daniel 4:16, es que siempre va a estar acosando a los débiles para destruirlos. Vea qué importante es. El espíritu del anticristo va a operar y va a operar como una bestia. El asunto es que ese espíritu no tiene sentimientos. Y al no tener sentimientos, va a operar y va a llegar a lastimar sin sentimientos. Y lo otro es que va a acosar a los débiles para destruirlos. Por eso hablábamos ahorita que la iglesia tiene que pasar a otro nivel. La iglesia ahorita no tiene que estar débil, la iglesia tiene que estar más que nunca fuerte en el Señor, porque este espíritu va a buscar a los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Son aquellas personas que ahorita están dudando si me santifico, si no me santifico, si me consagro, que si no me consagro, y todavía están dudando que si voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Esa es la iglesia débil de ahorita. Aquella iglesia
que no lee la palabra del Señor, aquella iglesia que no ora, aquella iglesia que dice, no, voy a vivir así, y un día sí, un día no, si mañana estoy bien voy a la iglesia, si mañana estoy mal no oro. Eso es ser débil en la fe ahorita. El asunto es que una de las características es que el corazón de este espíritu es de bestia. Lo otro es que es muy importante, hablando de ese espíritu del anticristo, es que es traidor. Lucas 6:16, apúntalo ahí. Una de las definiciones que me habla la Biblia de traición es cuando se habla de violación a la fidelidad y a la lealtad. Y este espíritu, por eso hay que hablar y predicar de este espíritu, está operando muy fuertemente ahorita. Y está operando a través de los matrimonios. Si en el matrimonio se le da cabida a este espíritu, va a entrar la traición. Y voy a hablar específicamente del matrimonio porque de aquí me voy a rumbar también a otra característica por la cual está operando este espíritu. Pero la traición se da en la violación a la fidelidad. Si usted no quiere que ese espíritu entre en su vida y entre en su casa y en su hogar y en su familia, le digo, hay que mantenerse fiel a nuestro esposo y a nuestra esposa. Ahorita es grave, gravísimo estar jugando con el pecado. Y más con el tema de la fidelidad o la lealtad. ¿Por qué? Porque ese espíritu, una de sus características es que es traidor. Y una persona infiel es una persona traidora. Una persona que violentó, que violó la fidelidad. Entonces, pero no solo eso. Le estoy hablando del matrimonio. Pero ni qué decir de aquella relación con el Señor. Ayer hablábamos, y cuando hablábamos me recuerdo en el discipulado de las iglesias que habla el Apocalipsis, y es algo que el Señor siempre le llama, o más que le llama, le corrige a las iglesias este tema de la infidelidad. Nosotros tenemos que serle fieles al Señor, pase lo que pase. Ayer yo le decía, y le hablé muy claro, no seguimos hombres, pero sí le vamos a ser fieles al Señor. Si en un momento alguien te falló, te traicionó, no sé, en ese caminar con el Señor, le vuelvo a decir que esa violación, que esa traición no te aparten de los caminos del Señor. Este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que buscar los caminos del Señor, que no nos podemos apartar de los caminos del Señor, porque si algo opera el espíritu anticristo se llama la traición. En el anticristo no tendrá principios éticos ni morales. Mira qué importante. ¿Por qué? Porque ese espíritu no va a ver principios éticos. Él se va a pasar totalmente por encima de todos los principios éticos, morales. Él tampoco va a hacer diferencia entre los propósitos que tiene la gente. Él va a ser prácticamente como actuó Judas. ¿Se recuerda a Judas? ¿Qué hizo Judas? Judas traicionó al Señor. Y por unas monedas, por unas cuantas monedas, traicionó al Señor. Ese es el espíritu de anticristo. El espíritu de anticristo ya está operando. Y cuidado con eso. Otro. El espíritu del anticristo va a operar a través del engaño. Segunda de Tesalonicenses 2:9. No lo leo por razones de tiempo, porque lo que me quedan nada más son 5 minutos. Pero apúntelo ahí, Segunda de Tesalonicenses 2:9. Y usted lo lee ahorita más tarde. Más tarde, después de almuerzo, se sienta a repasar la enseñanza. Y yo sé que va a ser de mucha edificación, porque le vuelvo a decir, este espíritu ya está operando. Y este espíritu tenemos que cuidarnos. Le vuelvo a decir, no es cualquier espíritu. Actuará mediante el engaño. A ver, este personaje va a actuar igual que la serpiente. ¿Se recuerda la serpiente cuando llegó y engañó a Eva? Y hemos hablado mucho del engaño, porque me recuerdo que en Mateo 24, y ahora lo mencionamos,
antes de que ocurra el arrebatamiento, dice el Señor Jesucristo, cuídense en que nadie los engañe, porque muchos van a ser engañados. El asunto es, quien va a liderar ese engaño se llama el espíritu del anticristo. Y el engaño va a venir a través de falsas doctrinas, a través de falsos ministros, a través de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos maestros. Pero qué difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Si aquí tuviéramos la oportunidad de poner dos bombillitos y decirle que uno es genuino y el otro no es genuino, sino que es una copia, pero el asunto es que los dos alumbran parecido o igual, pero uno es verdadero y el otro no es verdadero. Ese es el dilema en que estamos ahorita, o el que está la iglesia y el mundo entero. ¿Cuál es la luz verdadera y cuál es la luz falsa? Y para eso es que el Señor dejó al Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros recibimos aquella revelación y aquel discernimiento y decir, esta es la luz verdadera y esta es la luz falsa. Tengamos mucho cuidado, porque en ese espíritu del anticristo va a actuar el engaño. Y le vuelvo a decir, no todo lo que brille es oro, ni todo lo que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Tengamos mucho cuidado ahorita de la gente que está hablando. Va a haber gente que habla muy bonito, pero no son enviados de parte del Señor, sino que están operando a través de un espíritu de anticristo. Y ese engaño, y uno reconoce cuando está operando el espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque recuérdese que tenía poder para gobernar. Entonces, quien esté operando un espíritu de anticristo, muy probablemente le va a caer muy bien a muchos. A muchos, oiga lo que estoy diciendo, no a pocos, a muchos. Y puede estar en un puesto de gobierno. Por eso le dije al inicio que uno puede decir, hay candidatos. Yo no le podría decir específicamente con nombre ahorita quién es. Pero hay candidatos fuertes que uno dice, ese se está ganando la lotería, ¿no? Entonces, el engaño. Y termino con esto, y va a ser muy interesante. Termino con dos cositas. Este ser, que ahorita lo que está operando es el espíritu del anticristo, va a gobernar los primeros 3 años y medio. O sea, él va a tener gobierno durante los primeros 3 años y medio, pero su final será de dolor. Durante la época de la tribulación, y voy a explicar tal vez en un minuto, recuérdese que la iglesia del Señor Jesucristo se va en el arrebatamiento. De ahí comienza una temporada o una época que la hemos titulado, y no la hemos titulado, sino que así lo dice la Biblia, la tribulación y la gran tribulación, pero va a haber un periodo de 5 meses pretribulacionarios. El anticristo va a gobernar en los primeros 3 años y medio. Él va a gobernar, va a ser admirado en ese tiempo, pero su final va a ser de dolor. El asunto es que él va a imitar durante ese tiempo cosas que el Señor Jesucristo desarrolló en su ministerio. Por eso le digo que en ese tiempo no le invito a nadie ni a quedarse ni a jugársela, porque el grado de confusión que va a haber durante ese tiempo va a ser muy grande. A tal punto que para lograr la salvación la gente va a tener que poner la cabecita. Y no solo eso, porque el final del anticristo va a ser de mucho dolor. Y eso está en Apocalipsis 13:5. Pero lo más sorprendente, ahí hablando en Apocalipsis 13 y en versículo 14, él va a falsificar todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y lo más sorprendente es que va a imitar la resurrección. Hará creer a todos los moradores de la tierra que regresó de la muerte. Y los engañará haciéndoles creer que tiene poder aún sobre la muerte. Vea qué extraordinario esto que le estoy diciendo. Por eso le digo, y por eso conversábamos, que durante esta etapa de tribulación y la gran tribulación va a ser muy difícil, va a ser sumamente difícil
lograr la salvación en ese tiempo. Y aún estando ahí los dos testigos, y aún estando ahí ministros enviados por parte del Señor, va a ser muy difícil. Va a ser sumamente difícil que alguien logre la salvación, porque va a haber un personaje con mucho poder que va a imitar, óigalo muy bien, todo lo que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Y va a tratar de imitar, y va a imitar hasta la resurrección misma. Y va a hacer creer a todos los moradores de la tierra que Él volvió de la muerte. Vea qué interesante. Entonces, este es el hijo de perdición, que tanto habla la Biblia, el anticristo. Concluyo con esto. Tenemos que cuidarnos, son tiempos de gran bendición, lo decíamos ayer, pero también son tiempos en los cuales de gran peligro. Ese espíritu ya está morando. Ahorita está a la sombra. Allá se va a manifestar públicamente, físicamente. Pero ahorita ese espíritu ya está operando. Dijimos que está operando a través de falsas doctrinas, que iglesias que adoptan una doctrina legalista, que tratan de santificar a la iglesia, y por eso dicen Gálatas, ¿por qué termináis en la carne cuando tu principio fue en el espíritu? Y ahí me está hablando de ese espíritu del anticristo, que, a ver, porque el espíritu del anticristo va a trabajar en la carne, va a entrar en esa parte legalista de tratar de santificar a la gente en su forma de actuar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse. Y le vuelvo a decir, la santidad es por amor al Señor. Y por eso dice la Biblia, ¿quién nos engañó, Gálatas? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó? ¿Por qué terminas por la carne cuando tu principio fue a través del Espíritu Santo del Señor? Hay gente que el Señor le ha hablado, que tal vez saben que lo que está operando ahí no es de parte del Señor, es de parte del enemigo. El asunto es que saben, lo disciernen, lo entienden y no salen de esos lugares. Uno dice, pero ¿por qué no salen? Si el Señor mismo les está diciendo, ese es un tiempo de tomar decisiones. Yo digo que no es un tiempo de seguir hombres, ni de seguir ministerios, y gloria a Dios, se lo vuelvo a decir, gloria a Dios por el ministerio que el Señor nos puso, gloria a Dios por el ministerio de Benecer, gloria a Dios por nuestros pastores, nuestras coberturas, nuestros apóstoles, pero tengamos mucho cuidado, son tiempos muy peligrosos, ¿sí? Amén. Muy bien, vamos a orar, dándole gracias al Señor, y vamos a bendecir su nombre, amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias, gracias por tu palabra maravillosa, gracias por este día domingo, Señor, en el cual tú nos permites, Señor, haber compartido este tema. Padre, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, de todo espíritu, Señor, de anticristo que ahorita está operando, Señor. Guárdanos todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor. Que sobre nosotros venga tu sangre maravillosa, Señor. Padre, y que más bien venga el Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. Espíritu Santo, ven y haz morada sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, ven y mora en este lugar. Ven sobre esta casa. Ven y mora sobre este templo. Espíritu Santo, tú eres bienvenido. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando y bendiciendo cada hogar, cada familia. Padre, yo oro, Señor, que esta mañana sea una mañana de arrepentimiento, sea una mañana de reconciliación, sea una mañana, Señor, en la cual pongamos, Señor, nuestra mirada en ti. Mire, hermano y hermana, tú que nos ves y nos escuchas en esta mañana, si tú te has separado del Señor Jesucristo, o si tú no conoces al Señor Jesucristo, ese es el día para que vuelvas a los caminos del Señor. Te he hablado que está operando ya un espíritu que tiene poder. Yo oro en el nombre de Jesús para que esta mañana se convierta en una mañana de salvación, una mañana de reconciliación, para que no dejes que este espíritu entre en tu casa, ni que entre en tu vida, ni en tu familia. Hoy tomamos la decisión y le cerramos las puertas a todo espíritu del anticristo en el nombre de Jesús. Le cerramos las puertas en nuestra iglesia, le cerramos las puertas en nuestra casa, le cerramos las puertas en nuestra vida. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, o si tú te quieres reconciliar con el Señor Jesucristo, yo voy a invitarte a que hagas esta oración en esta mañana. Amén. Cierre sus ojitos y haga esta oración. Y a través de esta oración,
es que vas a lograr salvación. Y es a través de esta oración que te vas a ir en ese evento maravilloso que se llama el arrebatamiento. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que cada hermano y cada hermana puedan hacer esa oración genuinamente, voluntariamente. Si tú vas a hacer esa oración, vas a repetir después de mí y vas a decir: Señor, en esta mañana yo vengo pidiéndote perdón. Perdón porque he pecado contra ti, Señor, contra el cielo y contra ti. Padre, he hecho lo malo. No he hecho, Señor, conforme tú me has dicho que haga, sino he hecho, Señor, conforme a la carne. Es por eso, Señor, que vengo pidiéndote perdón. Padre, mas ahora, Señor, yo vengo arrepintiéndome en el nombre de Jesús y me vengo apartando de todo aquello que me separa de ti. Señor, hoy voluntariamente yo vengo aceptando a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo declaro que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero igualmente resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo a los principados y venciendo a las potestades. Padre, hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y hoy yo me declaro un hijo o una hija lavada con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano y hermana, que el Señor te bendiga. Hoy hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, porque un hijo volvió a casa. Gracias a Dios, tú que hiciste esta oración, tienes certeza que si ya sonara la final trompeta, tú te vas a ir en el arrebatamiento. Amén. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Les esperamos el próximo jueves en el culto de familia. Ya le dije, esperamos prontamente volvernos a ver, pero mientras esperamos ese tiempo, ese poquito tiempo, siempre nos vamos a ver aquí virtualmente. Así que le invitamos el próximo jueves, que vamos a seguir viendo un tema maravilloso que estamos tocando los jueves en los cultos de familia. Igualmente le invitamos al discipulado el próximo sábado. Y no se olvide de compartir esas enseñanzas. Ahora es muy fácil compartir. Nada más la envía, usted agarra, le da a compartir, un mensajito en WhatsApp y es de bendición. Mucha gente está necesitando una palabra de bendición ahorita. Pues comparta estas enseñanzas. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muy buenos días. Bendiciones.